Son las 8:46. En estos momentos vamos a conversar con don Luis Álvarez Renta. Vamos a conversar con él sobre dos temas específicos. Está el proceso de vacunación y está el tema de la recuperación del turismo. Don Luis Álvarez Renta, economista y sobre todo un genio financiero. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Pues que quiero que vayamos a estos puntos porque después tal vez le hacemos otra pregunta, don Luis, sobre el proceso de vacunación. ¿Qué plantea usted? Bueno, fíjese, el número de personas a vacunar es de aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas, porque el país tiene unos 11 millones de habitantes, pero hay 3 millones y pico que son menores de edad que no están comprendidos en el programa de vacunación. Entonces, si usted toma 7 millones y medio, por decir un promedio, con vacunas de doble dosis, que todas las que se han comprado son de doble dosis hasta ahora, la única que hay, que aquí creo que no se ha comprado, que no es de doble dosis, es la de Johnson & Johnson. Eso significa poner a 15 millones, 16 millones de dosis, vacunar a 15 o 16 millones de personas. Si usted divide eso entre 365, que implicaría hacerlo en un año, incluyendo sábado y domingo, le da como 95,000 vacunas que hay que aplicar diarias. Que el plan original, perdón, 95,000 no, 42,000, más o menos, 45,000, que era el plan original que se había hecho. Al presidente Abinader determinar que quería bautizar al 80% de la población para junio, que es la mitad o menos de la mitad de un año, ese número sube a 95,000 vacunas diarias. Para que usted tenga una idea, ayer se vacunaron, que fue el primer gran día de vacunación, 58,000 personas. En las 3 semanas aproximadamente desde que el Estado comenzó a vacunar, se han vacunado 168,000 personas, lo cual da un promedio diario dividido entre 21 días de unas 8,000 diarias. O sea, el ritmo actual que se ha mantenido en estos primeros días es de 8,000 diarias, principalmente limitado por la falta de vacunas al principio. Después llegaron las 750,000 de la China, que facilitaron lo que sucedió ayer. Pero 8,000 diarias está muy lejos de los 42,000 que se requerirían para vacunar a todo el mundo en un año, o de los 95,000 que se requerirían para que estuviera el 80% de la población vacunada hacia junio y julio. Entonces, yo pienso que el gobierno solo no puede hacer este trabajo. El gobierno, en mi opinión, debe contar con la asistencia del sector privado, que puede ser de dos formas. El gobierno ha tenido la preocupación de ser ellos los únicos que importan la vacuna para garantizar su calidad y para garantizar que no se cree un mercado negro, que en realidad ambas cosas podrían suceder, porque aquí hay experiencia de muchos medicamentos falsos. Y también hay que llenar una necesidad moral de que la gente pobre de pocos recursos tenga acceso a la vacuna, que no cueste. Ahora mismo el objetivo es que no le cueste a nadie. Pero el gobierno podría, si no quiere que nadie más importe, entonces proporcionar la vacuna. Y ahora mismo el gobierno de su plan tiene 1,437 brigadas localizables para aplicar vacunas.
yo creo que ese número hay que prácticamente doblarlo, porque bajo ese número, por ejemplo, el número de brigadas asignadas al Distrito Nacional, a Santo Domingo y sus alrededores, tendrían que completar unas 40 vacunaciones por hora. En esta área donde hay más brigadas, hay provincias en que eso puede llegar a 70 o 80 por hora, en lo cual implica más de una por minuto, y aquí casi una por minuto. O sea, un objetivo que la única solución que tiene es aumentar el número de puntos de distribución. Ahora, ¿cómo se puede aumentar eso con relativa facilidad? Número, farmacias bien establecidas. Para mí bien establecida significa que tengan una planta y los freezer para guardar la vacuna adecuadamente. Aquí hay en el país como 5.000 farmacias. De esas hay como 2.000 que están asociadas a la Unión de Farmacias o a la Asociación de Farmacéuticas. Ponle tú que logremos que 1.000 de ellas participen, ya casi estamos doblando los puntos de colocación de vacunas. Y los otros son los supermercados o grandes colmados que también tienen plantas y sitios y refrigeradores para guardar la vacuna. Señor Entonces, Álvarez, la idea es, ¿perdón? pero usted entiende que para lograr esa gran cadena de puestos de vacunación, lo que debe es el gobierno incrementar el esfuerzo para tener la vacuna, o entiende usted que lo que se debe también es darle participación para que el sector privado pueda importar y pueda vacunar por ende y cobrar por esto? Estoy cubriendo ambas posibilidades. Yo permitiría que empresas establecidas serias del sector privado trajeran vacunas, pero le pondría un impuesto, entre comillas, de que por cada vacuna que ellos traigan, tienen que entregarle una al Estado para reforzar la capacidad del Estado y asegurarnos el imperativo moral de que no solamente se vacunen la gente que tiene el dinero para pagarlo, sino que el Estado se reforzaría para atender precisamente a la gente que no tiene el dinero. Pero quizás el Estado no quiera hacer eso, por las razones que yo expliqué. Entonces, la estrategia sería que el Estado siga siendo el que traiga la vacuna, y tenemos que asumir que el flujo de vacunas va a mejorar considerablemente, porque para vacunar a todo el mundo para junio, julio, agosto, septiembre, tienen que llegar muchas más vacunas en tiempo de las que han llegado hasta ahora, y hay que aumentar o el número de brigadas y o el número de sitios o de centros de vacunación. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres formas, yo pienso, en los supermercados, en las farmacias, y no el total, sino escogidos los que están. Y que dentro de cada uno de esos centros de vacunación nuevos, localizados en el área privada, puede haber una persona de salud pública, que implicaría contratar o tener 1.000 y pico de personas. Pero eso es mucho más fácil que formar brigadas grandísimas. Y mire que funcionaron bien, las que funcionaron en la UFU y en la Camarga, etcétera, aquí en la ciudad, funcionaron muy bien. Pero la gente en general esperó 1 o 2 horas para vacunarse. O sea que hay un problema serio. La otra idea que quiero exponer es hacerlo también con empresas. Si yo tengo una empresa que tiene 3, 5, 10.000 empleados y quiero traer mis vacunas para mis empleados, pues que me lo permitan bajo la supervisión de salud pública, o que me las proporcionen y yo se las pago al gobierno, pero lo hago para mis empleados, y eso ayudaría mucho, por ejemplo, con el sector turístico. Nosotros debiéramos, aparte de que evidentemente las personas mayores, los médicos, etcétera, debiéramos tener como grupo de interés de vacunar muy rápidamente a todo el que vive en Bávaro y trabaja en hoteles,
porque el país no va a tener turismo hasta que la gente se sienta segura de venir aquí. Y una forma de que la gente se sienta segura de venir aquí es que hay un reconocimiento de que todos los empleados de hoteles, bares, restaurantes, etcétera, en las zonas turísticas, como es el caso de Bávaro, Valladolid, de Samaná, están vacunados. Incluso yo sugerí muy al principio crear en los aeropuertos, por ejemplo, en Estados Unidos, una zona de vacunación para los pasajeros de República Dominicana, porque era brindarle al turismo en el exterior una imagen de que el país era seguro. Hoy en día para el turismo, la principal problema de atraer turistas es darle seguridad en la salud. Y mientras no tengamos eso, el sector no se va a recuperar. Entonces, vacunar a la gente que trabaja en turismo, por ejemplo, vacunar a la gente que trabaja en zona franca, ya para el fin de que la producción de exportable no se pare. Deben ser objetivos primordiales sobre otros sectores de la población que no son tan esenciales. Lo que quiero sumarizar es que el esfuerzo de vacunación hay que focalizarlo inteligentemente. Hay que expandirlo, incluir una participación del sector privado, aunque sea de manera limitada. Farmacias de cadenas, por ejemplo, que son grandes cadenas, hay como 200 y pico entre las conocidas, los Hidalgo, Carol, etcétera. Esos son sitios perfectos para vacunar. Mire que en España sucedió con el tema de las pruebas, que cuando permitieron que las farmacias hicieran pruebas, se expandió enormemente las pruebas de PCR. Y está la experiencia en Estados Unidos con la vacunación, solamente se pudo masificar con la integración de las farmacias. Exactamente. Aunque aquí hay muchos lugares públicos donde no se está vacunando. Por ejemplo, las unidades de atención primaria, que son lugares públicos, no se está vacunando, entiendo que es porque no hay vacuna. O sea, que de repente aquí el problema no es dónde, también hay que ver si tienen las condiciones para conservarla. Cuando ya tú tienes establecimientos, digamos, que tienen su planta, que tienen ya toda la infraestructura ahí, esos establecimientos se pueden aprovechar. Lo otro es que tú entonces tendrías que ver, ven acá, tengo energía 24 horas ahí, la planta va a funcionar. Ya son problemas que se adicionan para tú poner un centro que son muy delicados. Exactamente. Por ejemplo, el gobierno tiene 500 y pico de farmacias de estas populares. Yo no estoy seguro de que cumplan las condiciones, pero se incluirían también, si no están ya, deberían de estar. No todas, pero la mayoría. De hecho, en la mayoría se vende, por ejemplo, este medicamento que usan las personas con diabetes. Tú dices que tiene que garantizar la línea de frío. Exacto. Sí, hay que la pueden garantizar, la línea de frío. Yo consumo uno para la glaucoma. Ajá. Y está casi en todas las farmacias. Exacto, lo que indica que sí tienen línea de frío. Pero Julio, creo que lo que don Luis plantea es algo fundamental. Es algo en lo que he estado pensando también. Si hablamos de recuperación económica, una de las áreas fundamentales es el turismo. Me ha llamado la atención que no se ha priorizado eso, por la razón que sea. Y yo creo que en ese sentido hay que atender esa idea de don Luis y buscar una mancomunión entre el Ministerio de Trabajo, Turismo, el sector privado del área turística, para ver cómo también se prioriza esa área, porque si hablamos de recuperación, eso es una vía rápida. Don Luis. No solamente rápida, es estrictamente necesaria. Y necesaria, claro, dada la importancia económica del país. A un sitio en que no hay una visión o una imagen de que se le está prestando gran atención a la seguridad a la salud, de los turistas. Y hablamos de primera línea, Julio. Hablamos de primera línea, don Luis, con los médicos, los policías, pero también los trabajadores del sector turismo están expuestos grandemente. Yo no soy muy fan de Álvarez Renta en términos no personales, en términos políticos, algo así, qué sé yo. Pero realmente yo creo que él está viendo la vacuna como una mercancía, ¿no?, del capitalismo,
ahora mismo hay más de 100 vacunas en proceso de desarrollo. Abinader, el presidente Abinader mencionaba a un personaje que antes yo lo definía como un buitre del sector eléctrico, es González Bunster. Y Abinader dijo en una oportunidad la semana pasada que González Bunster como que le había hablado de que había vacuna disponible para que el sector privado la pudiera traer. Álvarez Renta, usted pertenece a ese mismo esfuerzo, a ese mismo lobby de González Bunter para traer vacunas vía el sector privado del país y proveer al mercado dominicano de vacunas para todo el mundo. Mire, primero que nada, usted dijo que no era partidario conmigo por política. No, yo dije que no soy fan. Está bien. En términos políticos, pero en términos personales no hay ningún problema. Yo no he hecho política de ningún tipo en los últimos 5 o 6 años. Número 2, no tengo absolutamente ninguna relación con ni las empresas farmacéuticas ni con el sector privado que traiga medicina. Esta idea es simple y llanamente de un profesional preocupado por su país. Si usted me ha estado leyendo en el último año, que he sacado varios artículos en el Listín Diario sobre la crisis, sobre todo, yo sí he tenido una especie de filosofía básica con el tema de la pandemia. Y yo la publiqué, eso, en el Listín Diario. Yo entiendo, o yo entendía cuando la pandemia comenzó en marzo, yo publiqué un artículo en que yo decía que el país no tenía ni los recursos económicos, ni los recursos humanos, ni las infraestructuras de salud para hacerle frente a la pandemia de una manera similar a la que se estaba utilizando, por ejemplo, en Europa, de trancar la economía completa. Y que yo, por tanto, recomendaba que el país se focalizara, o sea, atendiera por sectores prioritarios y, desafortunadamente, el resto iba a tener que buscar esa especie de inmunidad de grupo. Y el tiempo me lo demostró que estaba en lo correcto, porque lo que sucedió en República Dominicana, para bien de nosotros, es que la propia indisciplina de los dominicanos hizo que el país no se cerrara entero. Cuando se dictaminaron medidas de cierre de negocios y similares, usted pasaba por Villa Altagracia y estaba todo el mundo abierto. Entonces, eso ha permitido, como quien dice, sin darnos cuenta, que haya habido un balance entre la economía y las necesidades de salud. Aparte de que hemos sufrido una pandemia relativamente benigna comparada con los otros países, y también los gobiernos han hecho su trabajo de curar a la gente, los hospitales, todo ese tipo de problemas que se presentaron en un momento. Desde hace mucho nosotros no tenemos, bueno, comenzamos a tenerlo en diciembre, recuérdense que comenzaron a llenarse los hospitales rápidamente, pero en general las cosas aquí han caminado bastante mejor que en una gran mayoría de países, incluso mucho más desarrollados que nosotros. Sí. Don Luis. Ahora, ¿por qué? Sí. Porque por la naturaleza del dominicano no se ha cerrado todo, ha habido cierta focalización innata, le llamaría yo así. Cuando la misma situación aplica a la vacunación. Sí. Don Luis. Y fue la misma situación que aplicó a las pruebas. No tenemos una capacidad... Pero don Luis, con relación a lo que yo decía, usted no hay formalmente, no hay ningún grupo económico, ninguna empresa tratando de traer vacunas, con lo que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con que se haga lo que usted dice. Tratando de traer vacunas para que pueda hacer más confiable y viable el turismo, la zona franca, la escuela. O sea, no hay un esfuerzo corporativo, empresarial, como hicieron con los insumos para el COVID el año pasado, que fueron a China y fletaron un avión, un grupo de empresarios. No, que yo sepa no lo hay. Un grupo de empresarios que hicieron donaciones, creo que fueron como 8 o 10 millones de dólares al gobierno para que el gobierno comprara vacunas. Pero ningún empresario que yo sepa está en el negocio de traer vacunas. Sí ha habido
varios empresarios que yo sé, más que nada lo sé porque los he llamado para ver si estas ideas que les estoy diciendo a ustedes eran factibles. O sea, yo hablé con gente de supermercados, hablé con gente de farmacias, para saber cuántas farmacias había hoy en día, porque el último censo de farmacias se hizo en el 2010. Entonces, a mí siempre me gusta hablar con las cifras en la mano. No capto, pero sí hubo algunos que me manifestaron que estarían, por ejemplo, dispuestos a comprarlo del gobierno o comprarlas directamente, sí, o que el gobierno se las entregara, a buscar la forma de que sus empleados por lo menos estuvieran cubiertos, e incluso reconociendo que eso podía producir una desigualdad de oportunidades, dispuestos también a pagar una especie de impuesto. Así que esa propuesta que yo hice, de que la traiga, sea para su empresa, lo que sea, pague un impuesto de una, por cada vacuna que traiga, tiene que entregarle una al gobierno. Don Luis, por otra parte, y bueno, lamentablemente un poco breve porque tenemos otros compromisos, pero quería preguntarle, don Luis, ¿alguna sugerencia para resolver el tema del peaje sombra, de la carga que eso representa para el Estado? Porque las proyecciones de circulación que se hicieron en el estudio inicial para esa vía han estado muy por debajo de lo proyectado. Entonces, por ley, por contrato, se paga un peaje sombra. Decía esta mañana que veo escasas posibilidades por la vía legal de resolver ese tema, que ese tema habría que resolverlo en una negociación financiera. ¿Alguna sugerencia? Sí, hay varias posibilidades, porque lo que finalmente hay que hacer es que si se está creando un pasivo, que es lo que se está haciendo, al no cumplirse los objetivos de tráfico originales, hay que renegociar ese pasivo, y hay muchas formas de renegociar ese pasivo. Porque también hay que tener en cuenta que no se puede soportar una situación que en realidad es hasta cierto punto abusiva, porque muchos de esos contratos en varias de las carreteras se aprobaron con peajes sombra pero muy altos. Y lo que pasa es que cuando se va a arbitraje o se va, que es normalmente lo que señalan esos contratos, se pierde porque en la tendencia internacional no es a mirar si fue alto, bajo o medio, sino es que se cumpla el contrato. Es un concepto que se despega totalmente de cualquier mala negociación original que haya habido, o que haya resultado una mala negociación porque los flujos han sido muy inferiores a la realidad. Pero sí, hay muchas soluciones financieras. Y bueno, yo en alguna que otra oportunidad se lo señalé así a ministros del anterior gobierno que me hicieron esa pregunta. Bueno. En este gobierno nadie me ha preguntado nada. Bueno, pues ojalá que pudiéramos hablar un poco de eso en cualquier momento, porque creo que por ahí es que tenemos que buscar una salida de tipo financiera para esa situación, porque por la vía legal presentarte a un arbitraje a decir, mire, este contrato me cobra mucho. ¿Y cuánto era que usted decía que iba a pagar? Lo mismo que dice ahí, lo mismo que digo por ley. ¿Y qué estamos aquí? Aprobado por el Congreso. ¿Pero y qué hacemos aquí? Pues entonces el lío estuvo en el Congreso entonces. No, yo bueno, el Congreso lo aprobó. El Congreso lo aprobó. Bueno, ya un lío del país. Gracias. El Congreso lo aprobó. Pero ya un lío del país, que le van a complicar la cosa a alguna gente. Gracias. Gracias a don Luis Álvarez Renta. Muchas gracias, don Luis. No, el Congreso lo aprobó. Vamos a despedirnos, don Luis. Métanse para allá. Vamos a despedirnos. Gracias, don Luis. Gracias, don Luis. Gracias, don Julio. Un placer. Bueno.
Bien.